Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver la parte 2 de traumatismo de las extremidades, ¿sale? Ya vimos la introducción al tema, ya tenemos ideas de qué es lo que consiste todo lo que involucra el trauma musculoesquelético, así que ahora vamos a ver lo que es la evaluación secundaria que van a llevar esos pacientes. Como ustedes recordarán, durante la evaluación o revisión secundaria es una vez que nuestro paciente ya se solucionaron todas aquellas situaciones que comprometían su vida de manera inmediata y ahora con un poco más de calma vamos a poder explorar al paciente y hacer la anamnesis. Obviamente vamos a comenzar con lo que es su historia clínica o la anamnesis. Durante la historia clínica, nosotros vamos a entrevistar a nuestro paciente, preferiblemente si es que se encuentra consciente, si no vamos a tener que entrevistar a algún testigo, para recolectar información relacionada principalmente a 4 aspectos. El mecanismo de la lesión, el ambiente en el que se dio la lesión, el estado previo que tenía este individuo y los factores predisponentes que condicionaron el traumatismo. Vamos a comenzar con lo que es el mecanismo de la lesión. Así como vimos la importancia que tenía preguntar los mecanismos de las lesiones en los traumatismos abdominales, de la misma manera es imprescindible que nosotros sepamos cuál fue el mecanismo de lesión de un traumatismo de las extremidades. Por ejemplo, lo más frecuente va a ser que los pacientes se accidenten en un vehículo automotor. Por lo tanto, cuando este es el caso, es muy importante que nosotros preguntemos qué posición o qué lugar estaba ocupando el paciente al momento del accidente. Es decir, si estaba de piloto, si estaba de copiloto, si era pasajero, si estaba atrás, si estaba adelante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes saben que no es la misma mecánica del impacto aquel individuo que iba sentado en el asiento de conductor o de copiloto que en las personas que iban sentadas en la parte de atrás. Ahora, ¿qué otra cosa influye muchísimo? Estaba usando cinturón, había bolsas de aire. El paciente, después de que tuvo un accidente, se encontró en un lugar diferente de donde estaba originalmente. Es decir, a lo mejor me dirán, no, es que él iba de copiloto. Ah, sí, señora, pero es que mira, lo encontramos tirado en el pavimento. Entonces quiere decir que se movió de su lugar tras el accidente. Y obviamente, o no llevaba cinturón de seguridad, o de plano su cinturón de seguridad estaba muy chafa y por eso salió volando. Entonces, eso es muy importante porque desde ahí ya nos damos una idea que se trata de un traumatismo de alto impacto. ¿Sale? Y no únicamente voy a estarme enfocando en las extremidades, aunque así se llame el tema de ahora, sino que también voy a ponerme a pensar, como ya les dije, si así están las extremidades, ¿cómo irá a estar en la cavidad craneana, la cavidad torácica, en el abdomen? ¿Sale? Ahora, no nada más es importante saber qué posición ocupaba el individuo al momento del accidente, sino también qué tipo de daño sufrió el vehículo. No es lo mismo que yo vaya de copiloto, pero que me hayan alcanzado por atrás del vehículo, a que yo haya ido de copiloto y que precisamente de ese lado haya recibido el impacto. ¿Sale? Esas son situaciones que también se deben de ver. Y de igual manera, también vamos a valorar o preguntar si los daños que tuvo en vehículo se limitaron únicamente a ser externos en la carcasa del vehículo o si como tal incluso en las partes internas como en volante o en tablero también sufrieron daños, porque pues eso me hablaría también de un traumatismo de alto impacto. Ahora, no únicamente en los accidentes de tráfico pueden ocurrir este tipo de traumatismos, también es muy común en nuestro medio que los individuos se caigan de enormes alturas, ya sea por su exposición laboral principalmente y otros por andar de vivos haciendo cosas que no deberían de hacer. Por lo tanto, cuando pasa eso, es muy importante que nosotros preguntemos a qué altura fue que tuvo la caída. Ahora, también es muy frecuente, y este sí es más en el ámbito laboral, que los pacientes lleguen a ser aplastados por un objeto. A lo mejor estaba en una construcción la persona, era un maestro albañil y le cayó encima un tambo con mezcla, sufrió un aplastamiento, o incluso era un civil que iba caminando por ahí cerca y no se fijó y le cayó encima un pedazo de bloque. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cuál fue el objeto con el cual fue aplastado, y si al menos nosotros no conocemos el objeto como tal, pues al menos que ya sea el paciente en sí o al menos un testigo me diga más o menos qué peso tuvo el objeto que aplastó al paciente, como estábamos poniendo de ejemplo. No es lo mismo
que me caiga encima una cubeta con agua a que me caiga encima un pedazo de ladrillo o que me caiga encima un pedazo de bloque industrial. ¿Sale? Entonces son distintas situaciones que pueden llegar a causar traumatismos de mucha mayor intensidad, que va incluso también relacionado a la altura a la cual me dejaron caer dicho objeto. ¿Sabe? Usted sabe que por efecto de la gravedad de la aceleración, a mayor altura va a tener mayor velocidad el objeto y va a causar mayor daño, incluso aunque su peso no fuera mucho inicialmente. Ahora, también es frecuente que en otro tipo de accidentes, por ejemplo una fuga de gas, puedan llegar a haber explosiones. Y las explosiones, además de causar quemaduras, también pueden acarrear con la onda expansiva otros objetos que pueden llegar a lesionar no únicamente en las extremidades, sino también en el resto de la economía corporal. Por lo tanto, es importante que nosotros preguntemos si hubo una expresión, a qué distancia se encontraba el individuo del origen de dicha explosión. ¿Sale? Al fin y al cabo pareciera que todo esto que estamos preguntando fuera como chisme. Y dependiendo del enfoque que nosotros le demos, pues igual ni si se puede manejar la información como chisme, ¿verdad? Pero no es chisme porque al fin y al cabo todo esto me va a servir para que yo pueda establecer el mecanismo de la lesión y yo de alguna manera tenga una idea de qué grado de intensidad tuvo el paciente y ver si se correlaciona con las lesiones que está presentando. Ahora, otra cosa muy importante es el ambiente en el cual sucedió el accidente. No es lo mismo que el accidente haya pasado en un baño, por ejemplo, se cayó, se resbaló con el jabón, a que me haya pasado, por ejemplo, en esta carretera mugrosa donde hay un montón de basura. ¿Por qué? Porque acá hay un factor que es muy importante, que es la contaminación. También otra cosa, el daño estuvo asociado a fuego, estuvo asociado a temperaturas muy elevadas o temperaturas muy bajas, ya que también vamos a tener que enfocarnos no únicamente a puro traumatismo, sino también a daños por quemaduras, ya sea por calor o por frío. También es importante que nosotros sepamos si dentro del accidente hubo alguna relación que pudiera haber condicionado que fragmentos de vidrio estuvieran atacando el cuerpo del paciente, porque los fragmentos de vidrio pueden llegar a ocasionar lesiones mucho más pequeñas, pero que pueden llegar a pasar desapercibidas y con el paso del tiempo pueden generar complicaciones, desde infecciones hasta pérdida de la función, dependiendo del sitio donde las esquirlas de vidrio se introduzcan. Finalmente, otras fuentes de contaminación, es decir, si a lo mejor y el lugar no estaba muy sucio, pero se ensartó un pedazo de clavo que había por ahí y el clavo sí estaba sucio, por mencionar un ejemplo, ¿sale? Todo esto son situaciones que se tienen que cotejar junto con el mecanismo de la lesión. Ahora, otra cosa muy importante va a ser el estado previo del paciente y los factores predisponentes. Es decir, vamos a usar el acrónimo del AMPRIA que ya no habíamos visto anteriormente. Vamos a tener que preguntar cómo estaba nuestro paciente antes, si él es alérgico a algún medicamento o si ha usado algún tipo de medicamentos. Acuérdense que los pacientes que tienen cardiopatías usualmente consumen anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina, y este tipo de medicamentos pueden hacer que las hemorragias, que inicialmente no deberían de ser tan abundantes, pudieran llegar a ser una verdadera complicación que podrían orillar a un choque hipovolémico a nuestro paciente. Es importante de igual manera que conozcamos las patologías previas que ha tenido y sus antecedentes personales patológicos. A lo mejor ya tuvo alguna cirugía previa o a lo mejor tuvo una mala suerte que se acaba de fracturar un hueso que apenas el mes pasado acababa de recuperarse de una fractura previa. También es importante que sepamos los últimos alimentos que consumió nuestro paciente, es decir, muchos de los pacientes, sobre todo los que tienen, por ejemplo, fracturas expuestas o hemorragias abundantes por compromiso arterial, van a terminar en quirófano y van a terminar requiriendo anestesia. Por lo tanto, es imprescindible que se sepa cuál fue los últimos alimentos para reducir de alguna manera el riesgo de precisamente lo que sería la aspiración, ¿sale? Acuérdense que nuestros pacientes se pueden broncoaspirar si acaban de comer precisamente por el vómito, que se puede regresar a la tráquea,
¿Sale? Y finalmente, en ambiente y los eventos relacionados al trauma como tal. Es decir, a lo mejor mi paciente estaba bajo los efectos de alcohol o de algún otro tipo de droga, y eso también va a ser muy importante para poder otorgarle el manejo y también la evaluación. A lo mejor el paciente está ebrio y yo estoy pensando que le está dando un EBC, ¿sale? Entonces sí es muy importante saber ese dato. Ahora, ¿qué observaciones nos tiene que dar en personal paramédico cuando nosotros recibamos a un paciente? Bueno, permítame un momento. Ok. ¿Qué observaciones vamos a hacer? Es muy común que nosotros estemos en el servicio de urgencias, lleguen a ambulancia, lleguen los paramédicos y que prácticamente nos avienten al paciente y luego ellos se vayan. Es muy frecuente también que precisamente en personal de enfermería sea quien le toque recibir paciente. Por lo tanto, ustedes cuando vayan a recibir un paciente le tienen que preguntar estas cosas. Primero que nada, aunque no dejé al último, pero es lo primero que tienen que preguntar, hora en la que ocurrió el accidente. Porque es importante que yo sepa qué horas ocurrió. Porque de esta manera yo me voy a dar una idea en base a las lesiones que tiene para ver si podría llegar a tener un compromiso hemodinámico. A lo mejor el paciente llega a ocupar una transfusión sanguínea, a lo mejor el paciente yo veo que tiene un torniquete y no sé desde hace cuánto tiempo que le pusieron su torniquete, no pueda, a lo mejor puede que esa extremidad tenga un compromiso. Es importante saber en qué posición fue encontrado el paciente. A lo mejor me van a decir, no, es que encontramos al paciente estaba de espaldas. Ah, bueno, está de espaldas. Entonces puedo llegar a pensar que el paciente pudo haber tenido alguna lesión trauma craneoencefálico, principalmente en la región occipital, o un traumatismo de columna, como ya vimos en tema anteriormente. También es importante saber si hubo sangre en la escena, para que a lo mejor el paciente en el momento tuvo una hemorragia, pero posteriormente sus propios mecanismos fisiológicos lo compensaron y él tiene una herida por ahí perdida que todavía no ha sido evaluada y que necesita ser atendida. Evidentemente van a haber deformidades y fracturas evidentes si es que nuestro paciente tiene o no tiene una inmovilización, así que nunca está de más que se pregunte si el paciente a la hora que lo recogieron se encontró una deformidad, para que al menos ya de antemano sepamos dónde empezar nuestra exploración. También es importante que si el paciente alcanzó a comunicarse con el personal paramédico, se le pregunte si refería a alteraciones de la función motor o sensitiva. Por ejemplo, a lo mejor el paciente desde que pasó el accidente ya le estaba diciendo a los paramédicos, oiga, es que no siento las piernas o no puedo mover las piernas. Y eso es un dato importante porque quiere decir que desde el momento del traumatismo ya había tenido ese daño y que no fue un daño que ha ido progresando. Otra cosa también importante es saber si hubo algún retraso en las maniobras. A lo mejor mi paciente llega inconsciente y me dicen, no, híjole, es que tardamos como una hora en llegar a verlo y cuando llegamos pues ya no hicimos reanimación. Si pasó una hora desde que el paciente había caído en paro cardiorrespiratorio, es muy probable que su paciente tenga daño cerebral permanente y que no haya manera de que sea recuperable. O también de igual manera decir, no, mano, es que estaba tapada en la calle, por eso tardamos tanto. También es importante saberlo porque de esa manera yo me puedo dar una idea de qué tan descompensado, qué tan compensado puede llegar a venir mi paciente. ¿Sale? Y finalmente, pues preguntarle también a los paramédicos si hicieron alguna reducción o inmovilización de alguna lesión que no sea evidente en el momento. ¿Sale? Bueno, ahora, durante la exploración física es muy importante que nosotros desvistamos al paciente por completo y siempre están vigilando la temperatura. Como ya les he mencionado en videos anteriores, si ustedes con su uniforme de enfermeras o enfermeros no sienten calor, quiere decir que hace un frío de la patada para un paciente que esté desnudo en la misma habitación donde ustedes están. Así que siempre pongan un cobertor, ¿sale? Ahora, una vez que ustedes hicieron el examen, están haciendo un examen físico referente al traumatismo de las extremidades, ustedes deberán de identificar las lesiones que ponen en peligro la vida del paciente. A lo mejor una extremidad tiene una hemorragia de una arteria muy importante de mediano calibre que necesita atenderse porque si no puede llegar a condicionar un choque hipovolémico e incluso la muerte por exsanguinación a mi paciente. Siguiente.
Aparentemente en la evaluación primaria de ABCDE no encontré nada. Bueno, ahora vamos a ver las lesiones que pudieran llegar a poner en peligro una extremidad. Una fractura expuesta, un síndrome compartimental, son situaciones que si no se atienden al momento, pueden llegar a ocasionar que el paciente pierdan extremidad por falta de irrigación sanguínea y al final le tengan que mochar su manita o su extremidad inferior, su piecito, ¿sale? Y siguiente, una vez que nosotros ya hicimos la evaluación primaria y secundaria, como yo les mencioné, hay que estar reevaluando constantemente a estos pacientes para identificar alguna otra lesión que se nos pudo haber escapado y que el paciente ahora que está tranquilo y es consciente del dolor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar de las extremidades durante la exploración física? Bueno, vamos a revisar 4 categorías. Vamos a revisar el estado que va a tener la piel, la función neuromuscular, el estado circulatorio y finalmente la integridad esquelética, es decir, la presencia o no de fracturas. ¿De qué manera vamos a hacer esta revisión? Bueno, primero que nada vamos a ver durante la observación en color y la perfusión sanguínea para valorar precisamente la situación hemodinámica de la extremidad. Ustedes saben que la sangre es lo que precisamente le da color a nuestra piel. Cuando hay un problema de obstrucción, ya sea porque hay una arteria que está rota y ya no puede llevar la sangre a donde debe, o ya sea porque hay un edema muy grande o la propia fractura está impidiendo o limitando el paso de la sangre, la extremidad va a comenzar a perder color. Inicialmente se va a ver pálida y posteriormente va a ir adquiriendo un color azulado cada vez más oscuro. Y si llegan a pasar horas con esta situación, va a haber una necrosis completa de las partes que se encuentran precisamente sometidas a isquemia. Y una vez que ocurre una necrosis, no queda de otra más que amputar la parte o una sección de la extremidad que estuvo comprometida. ¿De qué manera vamos a valorar la perfusión sanguínea? Vamos a hacer precisamente la prueba de llenado capilar, es decir, tal cual como ven en la imagen, ustedes van a ejercer presión entre su dedo índice y el pulgar e inmediatamente van a soltar para apreciar a qué velocidad se va a llenar la cavidad que ustedes hayan dejado con la presión de su dedo. Si esta cavidad se llena en más de 2 segundos, quiere decir que nuestro paciente está teniendo alteraciones de su perfusión, es decir, tiene por ahí algún daño a lo largo de la arteria que está impidiendo que la circulación llegue a donde es debido, ¿sale? Ahora, también es importante que nosotros en la observación pues descubramos a todo el paciente y veamos heridas. Algunas heridas van a ser bastante evidentes, otras puede que sean más pequeñas, pero de igual manera no las debemos de subestimar. También es muy frecuente que haya heridas que estén asociadas a una fractura y aunque vamos a ver el tema de fractura expuesta más adelante, de una vez les digo que toda herida que está asociada a una fractura va a ser considerada una fractura expuesta hasta que se demuestre lo contrario, ¿sale? Obviamente estas heridas van a ocupar su correspondiente lavado y su correspondiente técnica de sutura en dado caso que nos encontremos en tiempo y forma y no haya sido una herida que esté comprometiendo otros tejidos como una fractura expuesta, ¿sale? No podemos suturar una herida cuando tiene una fractura debajo. Ahora, también podemos llegar a encontrar deformidades muy evidentes. En su libro de la TNS nos pone una tabla de un montón de manifestaciones que van a verse reflejadas a las alteraciones de ciertos huesos o fracturas o luxaciones. En este caso les puse lo que es el signo de la charretera. El signo de la charretera ocurre precisamente porque va a haber una luxación anterior del hombro, es decir, la articulación humeral va a hacerse para atrás, la cabeza de número se va a zafar de lo que va a hacer su articulación acromial y va a hacer que quede libre. Y nos va a dar precisamente este signo de la charretera, que es esta saliente que tenemos acá. ¿Sale? Se supone que esto no se debe de ver
porque en condiciones normales esta saliente es donde la cabeza del hueso húmero del brazo está colocada, pero como en la cabeza se fue para atrás, es por eso que la podemos apreciar aquí libre, ¿sale? Este es nada más un ejemplo, hay muchísimos otros signos, ¿sale? Pero al fin y al cabo ni es tan importante que se aprendan todos los signos, lo importante es que sepan reconocer cuando hay o cuando no hay una deformidad, ¿sale? Ahora, por último, la función motora. Es muy importante que su paciente les diga y les confirme si puede mover o no puede mover una extremidad. Y también es muy importante que el paciente sepa identificar si no puede mover una extremidad porque el dolor es muy intenso o si no puede mover porque simplemente no le responde. En el primer de los casos, cuando no la puede mover porque el dolor es muy intenso, podría tratarse de una fractura. Pero en el segundo de los casos, cuando no es por dolor, sino simplemente no le responde, en este caso yo podría pensar que existe un daño al sistema nervioso, ya sea del nervio de ese músculo en particular, ya sea de la médula espinal o ya sea incluso a nivel de la corteza cerebral, ¿sale? Ahora, idealmente, para que nosotros estemos bien seguros de que la función motora está conservada, es importante que nuestro paciente esté consciente para que pueda seguir nuestras indicaciones. Sin embargo, es muy frecuente que nuestros pacientes van a llegar en estado de inconsciencia. Así que en esta situación yo no podré garantizar que la función motora se encuentra íntegra hasta que mi paciente no me confirme de su viva voz que esto así es, ¿sale? Y de esta manera concluimos lo que es los aspectos de la observación de la exploración física. En el siguiente video veremos los aspectos de la palpación y el resto de la evaluación que se tiene que hacer con nuestros pacientes, así como algunas de las patologías que pueden comprometer la vida. Espero que les haya gustado el video, que le hayan entendido más al tema y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos.